Con suerte, estamos llegando al final de la guerra, pero no estoy del todo convencido de ello. Creo que, ya sabes, parafraseando a Churchill, estamos al final del principio, pero por desgracia, no estoy del todo seguro de que estemos al principio del final. De repente, hemos entrado en una nueva fase en la que, creo, las potencias europeas, de una manera bastante confusa y contradictoria, están empezando a dejar que algunos destellos de realidad entren en sus cálculos. Sí. Muy rápidamente, creo que puedo sonar un poco más optimista de lo que realmente soy. Sigo creyendo que esto se resolverá en el campo de batalla. Pero este fue el primer rayo de sol, después de seguir exigiendo que Rusia pague reparaciones y todo eso. A medida que nos alejamos de esto, creo que, a medida que cambia la narrativa, eso nos permite o nos da la posibilidad de hacer muchas más cosas. Si se nos permite hablar de sus preocupaciones de seguridad, o menos la diplomacia de Orsford, pero que está ahora. No, pero tienes toda la razón. Estamos en una nueva fase en la que la diplomacia, sorprendentemente, vuelve a estar en la agenda de las potencias europeas. Si recuerdas, hace un par de años, un año y medio, cuando hubo una reunión del Consejo Europeo, Robert Fico, de la República Eslovaca, dijo que le sorprendía que durante toda la discusión nunca se sugiriera que la Unión Europea y sus líderes debieran entablar diálogo con Rusia. Y cuando Viktor Orbán, que fue presidente del Consejo Europeo durante la segunda mitad de 2025, intervino, fue duramente marginado. Pero sí, creo que para comienzos de 2026 los líderes europeos empiezan a comprenderlo. Sin embargo, si recuerdas, en otoño tuvimos el plan de paz de 28 puntos, la propuesta de Kirill Dmitriev y Steve Witkoff, que sirvió como marco para un buen debate. Y por supuesto, las potencias europeas y Zelensky se movilizaron de inmediato. Como sabes, a comienzos de 2026 presentaron y finalmente adoptaron un plan de paz de 20 puntos. Pero este plan de 20 puntos sigue conteniendo muchos elementos que resultan simplemente inaceptables para Moscú. Así que, en el punto en que nos encontramos ahora, Steve Witkoff y Jared Kushner planean ir a Moscú de inmediato. Creo que ha habido cierta resistencia en Moscú incluso a recibirlos, porque está claro que Lavrov y Putin siempre dicen que están abiertos a la diplomacia. Pero ellos dicen, mira, estamos dando vueltas en círculos. ¿Cuál es el sentido? Llegamos a algo, vienes, hablamos, exponemos nuestras cuestiones fundamentales y luego vuelves y todo queda completamente bloqueado cuando se trata de las potencias europeas. Y Trump es muy volátil, como sabemos. Es literalmente un cañón suelto que oscila de un lado a otro. Así que ahí estamos. Lamentablemente, creo que el campo de batalla será donde se concentre la acción principal durante los próximos meses, hasta que finalmente podamos llegar a una diplomacia seria, no solo entre las potencias occidentales, sino implicando a Moscú de manera más sustantiva. En fin, eso es solo para situar dónde estamos ahora. Pero como dices, todo lo que vivimos ahora tiene raíces profundas. He estado argumentando que hay al menos 4, posiblemente 5 niveles en este conflicto. Diría simplemente que el primero, obviamente, es el interno ucraniano. Ahora bien, podemos formularlo de varias maneras diferentes. He estado sugiriendo que existían 2 modelos, 2 visiones de la estatalidad ucraniana después de 1991. Había lo que yo llamaría la visión monista. Esta es la idea de que ha existido una especie de visión primordial, una palabra muy interesante, de la nacionalidad ucraniana e incluso de la estatalidad desde el principio de los tiempos. Todo lo que hay que hacer es desprenderse de las incrustaciones del colonialismo ruso y, de hecho, antes de eso, del colonialismo polaco, del dominio polaco-lituano. Pero es como el David de Miguel Ángel. Solo tienes el mármol y dentro de él hay una estatua fantástica y maravillosa. Todo lo que tienes que hacer es eliminar el exceso de mármol. Esta es una visión completamente falsa de cómo se desarrollan los estados.
Además, aplica de forma incorrecta la idea del poscolonialismo. Por lo que yo entiendo, el poscolonialismo trata sobre la hibridez, cómo los estados se desarrollan a través de relaciones complejas. Puedes llamarlas imperiales, coloniales o como quieras, pero, aún así, se transforman por esa interacción. La visión primordial, en cambio, sugiere que se puede eliminar todo eso. La alternativa, y esta es la que he dedicado a mi libro, La guerra ruso-ucraniana, líneas de falla del imperio, es la idea de la otra Ucrania. Esta es la visión de Ucrania, que es pluralista, tolerante, multilingüe, multiconfesional y generosa. Muchas de las personas monistas, aquellas que creen en un nacionalismo ucraniano profundo, también eran tolerantes y pluralistas, así que no se debería exagerar demasiado el contraste. Pero en términos ideales, sí tenemos esta visión. Y eso, en las exigencias rusas, se representa, o según la terminología empleada, como la desnazificación de Ucrania. Creo que es un término muy mal elegido, porque simplifica en exceso los elementos, aunque sí aborda la cuestión de la intolerancia y la falta de pluralismo en la sociedad. Así que ese es claramente uno de los principales requisitos, que se respeten los derechos lingüísticos y de otro tipo. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es precisamente la relación ruso-ucraniana, muy específicamente una relación interestatal, pero también intercultural. Ahora bien, una forma de analizarla sería a través de todo tipo de teorías. Pero la manera en que me gustaría abordarla, si tan solo tuviera más tiempo, sería centrándome en ella a través del prisma de la teoría mimética, la teoría de René Girard, que sostiene que básicamente dos estados o dos personas, pone el ejemplo de un señor y un siervo, tienden a reflejarse mutuamente. Un siervo normalmente estaría en conflicto con otro siervo, porque la distancia entre ese siervo y el señor es tan grande, y los señores a su vez estarían disputándose entre ellos. En otras palabras, cuanto más cerca se está, más probable es que surjan estos conflictos. Y por supuesto, Rusia y Ucrania ocupan un espacio civilizacional y cultural muy similar, no digo el mismo, eslavo oriental, ortodoxo y con una historia compartida en la mayor parte del país. Por eso esta rivalidad mimética es tan intensa. Esto ayuda a explicar en parte por qué los nacionalistas ucranianos creen, como un artículo de fe, que deben distanciarse de Rusia. Esto condujo a una relación muy espinosa desde el principio, tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Y por supuesto, Flamac al siglo XIX. Así que ese es el segundo nivel. Vamos a hablar mucho más sobre ello. Esta escama visión mimética es importante. Y eso ayuda a explicar por qué, hasta 2022, existía una hostilidad tan profunda entre los dos países, una especie de narcisismo de las pequeñas diferencias, sin negar los problemas de fondo, pero aún así, eso formaba parte de ello. El tercer nivel es el intereuropeo. Aquí lo hemos estropeado por completo. Y hay que decirlo. Hablaste de las raíces profundas. Necesitamos remontarnos no solo a 1989-91, el final de la Guerra Fría, aunque eso sea importante, sino hasta 1945. En muchos sentidos, esta guerra, la guerra de Ucrania, está devolviendo a la agenda cuestiones que nunca se resolvieron todo en los años de la posguerra. Por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho de Alemania y de que después de 1945 y de Potsdam, la idea implícita era, y la Unión Soviética volvió a ello muchas veces después, que Alemania debía ser un país desmilitarizado y neutral en el centro de Europa. Si eso hubiera ocurrido, no habría habido una Guerra Fría. No habría existido esa división de Alemania. Toda la política habría cambiado. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué tuvimos la Guerra Fría original, que luego se reprodujo bajo nuevas formas después de 1989-91, con el colapso del comunismo, el fin de la Primera Guerra Fría? Pues bien, se podría decir, y aquí es donde yo siempre argumento, que tuvimos dos fracasos. Uno,
la aparición de lo que yo llamaría Occidente político. Lavrov y los rusos adoran hablar del Occidente colectivo, y las potencias occidentales adoran hablar de la Alianza Transatlántica, ese organismo tan poderoso que ha dominado durante 80 años. En otras palabras, el acuerdo de posguerra tras 1945 fue un acuerdo atlantista que subordinó y no logró establecer una auténtica unidad pancontinental. Después de 1989, al final de la Guerra Fría, la Casa Común Europea de Gorbachev, la Confederación de Europa de Mitterrand, todas esas ideas venían a decir en esencia, de acuerdo, repensemos 1945. En lugar de eso, obtuvimos más de lo mismo, la OTAN y la Unión Europea presentándose como el único organismo capaz de representar a toda Europa, lo que por supuesto marginó a Rusia y condujo al dilema de seguridad, la ampliación de la OTAN y la guerra. Así que ese es el tercer nivel. Y por supuesto, el cuarto es la relación de superpotencias entre Estados Unidos y Rusia. Paradójicamente, pensábamos y hablábamos de la paz al principio, que la paz podía venir desde arriba. En otras palabras, que un acercamiento ruso-estadounidense, una distensión, con Trump y Putin trabajando juntos personalmente, podría establecer un marco que luego sería, bueno, parcialmente impuesto, pero con suerte aceptado por consentimiento por las potencias europeas, y que de hecho conduciría a un acuerdo dentro de la propia Ucrania. Lamentablemente, parece que Estados Unidos bajo Trump, aunque planteó cuestiones sobre la mesa, cuestiones que deberían haberse formulado en 1945-46 y de nuevo en 1989-91, sí las planteó. Lamentablemente, Trump no tiene respuestas coherentes. Esto significa que el viejo occidente político, el antiguo sistema de poder atlántico, está claramente en sus últimos estertores. Eso es seguro. Rusia, Moscú y de hecho otros países pensaron que era una gran oportunidad. Por supuesto, las potencias europeas y Kiev consideran eso con enorme preocupación. Pero claramente, las cosas se están moviendo y cambiando. Así que, como dijimos, sí, 2026 ha comenzado con bastante fuerza, y hay muchos elementos en movimiento. Estamos en otro tipo de momento liminal, igual que lo estuvimos en 1945 y en 1989. 2026 parece que va a ser una de esas fechas.